No sabían a dónde iban. Pero ya era demasiado tarde. En pocos días, sus vidas dejarían de existir como las conocían. Durante la Segunda Guerra Mundial, el régimen liderado por Adolf Hitler creó algo que el mundo jamás olvidaría. No eran solo prisiones. No eran solo campos. Y lo más aterrador es que todo fue planeado. Cada detalle. Cada proceso. Cada muerte. Pero esto no comenzó de la nada. Antes de existir lugares como Auschwitz, existía una idea. Una ideología. Una creencia peligrosa de que algunas vidas simplemente no tenían valor. Y aquí es donde todo empieza. Años antes de que la guerra alcanzara su punto más alto, el régimen nazi ya perseguía a judíos, gitanos, prisioneros políticos y a cualquiera considerado indeseable. Al principio, parecía algo legal. Se crearon leyes. Se quitaron derechos. Se aisló a las personas. Pero nadie imaginaba hasta dónde llegaría todo eso. Porque lo que comenzó como discriminación, rápidamente se transformó en algo mucho más oscuro. Familias empezaron a desaparecer. Sin explicación. Sin juicio. Sin regreso. Y entonces llegaron los transportes. Miles de personas eran obligadas a subir a trenes. Sin saber su destino. Sin comida. Sin agua. Sin espacio para sentarse. Viajes que duraban días. Algunos morían ahí mismo, antes de llegar. Pero lo peor, aún los estaba esperando. Cuando las puertas finalmente se abrían. No había alivio. Solo gritos. Órdenes a gritos. Perros ladrando. Soldados armados. Y un proceso que comenzaba de inmediato. Hombres a un lado. Mujeres y niños al otro. Familias separadas en segundos. Muchas veces, para no volver a verse jamás. Y todo ocurría con una frialdad aterradora. Sin emoción. Sin duda. Sin pausa. Como si fuera solo otro día de trabajo. Pero había algo aún más cruel. La mayoría creía que aquello era solo un campo de trabajo. No sabían la verdad. Todavía no. Y eso es lo que hace todo aún más perturbador. Porque mientras intentaban entender lo que estaba pasando, ya estaban atrapados en un sistema diseñado para destruirlos. Y ese sistema era extremadamente eficiente. Organizado. Silencioso. Y mortal. En los próximos minutos, vas a entender cómo funcionaban realmente estos campos por dentro. ¿Qué pasaba con quienes llegaban? ¿Y por qué tan pocos lograban salir con vida? Pero antes de continuar, necesitas saber algo. Algunos prisioneros entendieron demasiado pronto lo que estaba ocurriendo. E intentaron advertir a los demás. Pero nadie les creyó. Y ese error costó millones de vidas. En la siguiente parte, verás qué pasaba en los primeros minutos dentro del campo. Y por qué, para muchos, su destino ya estaba sellado desde el momento en que bajaban del tren. Las puertas del tren se abren. Y en ese instante, todo cambia. Gritos. Perros ladrando. Órdenes en alemán que casi nadie entiende. El caos es total. Los prisioneros bajan confundidos, débiles, deshidratados, sin saber qué hacer. Pero los soldados ya saben exactamente qué hacer con ellos. Todo está organizado. Todo es rápido. Todo es frío. En lugares como Auschwitz, cada segundo contaba. No había tiempo para pensar. No había tiempo para reaccionar. Apenas tocaban el suelo, comenzaba la selección. Un simple gesto con la mano decidía el destino de una persona. Izquierda o derecha. Vida o muerte. Sin explicaciones.
sin segundas oportunidades. Los ancianos, los enfermos, las mujeres con niños pequeños, eran enviados a una fila específica. Muchos creían que iban a bañarse, que recibirían atención médica, que finalmente podrían descansar. Pero era una mentira perfectamente diseñada. Mientras tanto, los hombres fuertes y algunas mujeres eran separados. Ellos sí serían utilizados. Pero no como imaginaban. Serían obligados a trabajar hasta el límite. Hasta que sus cuerpos no resistieran más. Y entonces, serían reemplazados. Todo funcionaba como una máquina. Precisa. Rápida. Implacable. Pero lo más perturbador es que muchos prisioneros ya sabían lo que estaba pasando. Y aún así, no podían hacer nada. Algunos intentaban advertir a los recién llegados. Susurraban la verdad. Intentaban abrir los ojos de otros. Pero el miedo y la esperanza hablaban más alto. Porque aceptar la realidad era aceptar la muerte. Y casi nadie estaba preparado para eso. En cuestión de minutos, familias enteras eran destruidas. Sin despedidas. Sin explicaciones. Sin tiempo. Y lo que venía después era aún peor. En la próxima parte, vas a ver qué pasaba con aquellos que eran enviados a las duchas. Y por qué ese momento era el último para millones de personas. ¿Les dijeron que iban a bañarse? Que todo iba a estar bien. Después de días dentro de trenes, sin agua, sin comida. Esa idea parecía un alivio. Por eso, muchos obedecían sin resistencia. Caminaban en fila, cansados, confundidos, pero con una pequeña esperanza. En lugares como Auschwitz, este proceso era rápido. Demasiado rápido. Al llegar, les ordenaban dejar todas sus pertenencias. Maletas. Ropa. Objetos personales. Todo debía quedarse atrás. Les decían que lo recuperarían después. Pero eso nunca ocurría. Luego venía otro paso. Tenían que entrar en una sala cerrada. Una sala que parecía una ducha común. Con paredes frías. Y techos con salidas que imitaban regaderas. Nada parecía fuera de lo normal. Y eso era precisamente lo más aterrador. Porque todo estaba diseñado para no levantar sospechas. Para mantener la calma. Para evitar el pánico. Pero la verdad era otra. Las puertas se cerraban. Y en ese momento, todo cambiaba. Lo que sucedía dentro de esas salas marcó uno de los capítulos más oscuros de la Segunda Guerra Mundial. Durante años, este sistema fue utilizado de forma sistemática. Organizada. Silenciosa. Y extremadamente eficiente. Desde afuera, parecía solo otro edificio. Pero dentro, la realidad era completamente diferente. Y lo más impactante es que todo esto ocurría mientras el resto del mundo apenas comenzaba a entender lo que estaba pasando. Pero no todos los prisioneros pasaban por ese destino inmediato. Algunos eran separados antes. Y lo que vivían no era mucho mejor. En la próxima parte, vas a descubrir cómo era la vida dentro del campo para quienes eran obligados a trabajar. Y por qué, incluso sobreviviendo ese primer momento, las probabilidades seguían en su contra. Sobrevivir al primer momento no significaba estar a salvo. En realidad, era solo el comienzo. Quienes no eran enviados a las duchas, enfrentaban otra realidad. Una rutina diseñada para romper el cuerpo y destruir la mente. En campos como Auschwitz, el día comenzaba antes del amanecer. Sin aviso. Sin descanso. Un grito,
o un golpe, era suficiente para despertar a todos. Los prisioneros dormían hacinados. Decenas de personas en espacios mínimos. Frío constante. Hambre constante. Miedo constante. Y aún así, tenían que levantarse. De inmediato. Después venía la formación. Filas interminables de personas, de pie, durante horas. Sin importar el clima. Lluvia. Nieve. Viento helado. No importaba. Si alguien caía. Si alguien no podía mantenerse en pie. Había consecuencias. Y todos lo sabían. Luego comenzaba el trabajo. Jornadas largas, agotadoras, sin pausas reales. Cargar peso. Construir. Cavar. Mover materiales sin sentido aparente. El objetivo no era producir. Era desgastar. Era llevar el cuerpo al límite, todos los días. La comida. Era casi inexistente. Una ración mínima. Insuficiente para sobrevivir, pero suficiente para prolongar el sufrimiento. Los cuerpos empezaban a cambiar. Rápido. Extrema delgadez. Debilidad. Enfermedades. Pero nadie podía detenerse. Porque detenerse significaba desaparecer. Y lo más duro. No era solo el hambre o el cansancio. Era la incertidumbre. No saber cuánto tiempo más. No saber si verían otro día. No saber si alguien de su familia seguía con vida. Muchos prisioneros perdían la noción del tiempo. Los días se mezclaban. Todo se volvía igual. Monótono. Oscuro. Interminable. Pero incluso en ese entorno. Algunos intentaban resistir. Compartían comida. Se ayudaban. Se daban pequeñas razones para seguir. Pequeños actos que marcaban la diferencia entre rendirse o continuar. Sin embargo, el sistema estaba diseñado para algo muy claro. Nadie debía durar mucho. Y cuando un prisionero ya no podía trabajar, era reemplazado. Sin explicación. Sin registro. Como si nunca hubiera existido. Pero dentro de todo ese horror, había algo aún más perturbador. Algunos prisioneros eran obligados a colaborar con el sistema. A formar parte de él. Y lo que tenían que hacer era inimaginable. En la próxima parte, vas a descubrir quiénes eran estos prisioneros, y el papel que cumplían dentro de los campos. Una de las realidades más oscuras y menos contadas de la guerra. No todos los prisioneros vivían la misma pesadilla. Algunos eran obligados a formar parte de ella. Dentro de campos como Auschwitz, existían grupos especiales de prisioneros. No tenían elección. No podían negarse. Eran seleccionados y forzados a cumplir funciones dentro del propio sistema. Uno de esos grupos fue conocido como Sonderkommando. Su existencia sigue siendo una de las partes más perturbadoras de la Segunda Guerra Mundial. Porque no eran guardias. No eran soldados. Eran prisioneros, obligados a participar en el proceso. Recibían órdenes directas. Y desobedecer no era una opción. A cambio, obtenían algo que otros no tenían. Un poco más de comida. Un poco más de tiempo con vida. Pero ese beneficio tenía un precio imposible de imaginar. Vivían aislados del resto. Vigilados constantemente. Y sabían algo que muchos otros aún ignoraban. La verdad completa. Sabían exactamente qué estaba pasando. Cómo funcionaba todo. Y lo que venía después. Esa carga era insoportable. Algunos intentaban ayudar en silencio. Otros
Simplemente intentaban sobrevivir un día más. Pero había algo aún más cruel. Estos grupos no permanecían por mucho tiempo. Cuando ya no eran necesarios, eran reemplazados. Sin dejar rastro. Sin testigos. Sin historias que contar. Como si nunca hubieran existido. El sistema no solo destruía vidas. También borraba evidencias. Y aún así, incluso en esas condiciones, hubo intentos de resistencia. Pequeños. Silenciosos. Pero extremadamente valientes. Algunos lograron organizar acciones desde dentro. Riesgos enormes, con probabilidades casi nulas de éxito. Pero lo intentaron. Porque incluso en el lugar más oscuro, había quienes se negaban a perder completamente su humanidad. Y eso nos lleva a algo que pocos conocen. Hubo rebeliones. Dentro de los propios campos. Personas debilitadas, hambrientas, vigiladas. Que aún así decidieron luchar. En la próxima parte, vas a ver cómo ocurrieron estos intentos de rebelión. Y por qué, incluso sabiendo que podían morir, eligieron resistir. Parecía imposible. Pero aún así, ocurrió. Dentro de campos como Auschwitz, donde todo estaba vigilado. Donde el miedo era constante. Y donde la esperanza casi no existía. Algunos prisioneros decidieron hacer lo impensable. Resistir. No tenían armas. No tenían fuerza. No tenían ventaja. Solo tenían una cosa. Nada que perder. Durante la Segunda Guerra Mundial, varios grupos comenzaron a organizarse en secreto. Se comunicaban en susurros. Intercambiaban información. Observaban rutinas de guardias. Todo, en silencio. Un error significaba el fin. Pero aún así, siguieron adelante. Uno de los momentos más impactantes ocurrió cuando prisioneros lograron coordinar una rebelión desde dentro. El plan era simple y desesperado. Causar caos. Romper el control. Intentar escapar. En condiciones normales, sería difícil. Aquí, parecía imposible. Y aún así, lo intentaron. En un momento clave. El silencio se rompió. Movimiento inesperado. Confusión. Descontrol. Por unos instantes, el sistema dejó de ser perfecto. Algunos lograron huir. Otros fueron capturados. Muchos no sobrevivieron. Pero ese no era el punto. Porque esa rebelión demostró algo que el sistema no podía controlar. La voluntad de resistir. Incluso sin esperanza. Incluso sin garantías. Incluso sabiendo el final. Fue un acto de desafío. Un recordatorio de que, incluso en el peor lugar imaginable, el espíritu humano no desaparece tan fácil. Pero mientras esto ocurría dentro de los campos, algo estaba cambiando afuera. La guerra estaba avanzando. Y poco a poco, la verdad empezaba a salir a la luz. Ejércitos se acercaban. Territorios eran recuperados. Y lo que encontraron, nadie estaba preparado para ver. En la próxima parte, vas a descubrir cómo fueron liberados estos campos. Y por qué el mundo entero quedó en shock al ver la realidad. ¿La guerra estaba cambiando? Y por primera vez, el sistema empezaba a romperse. Mientras el régimen de Adolf Hitler perdía territorio, los ejércitos aliados avanzaban cada vez más rápido. Ciudad tras ciudad. Frente tras frente. Hasta que llegaron a lugares que no estaban en los mapas comunes. Campos ocultos. Aislados. Silenciosos. Lugares como Auschwitz. Al principio, no entendían lo que estaban viendo. Barracones.
Alambradas. Miles de personas, extremadamente debilitadas. Vivas, pero apenas. El silencio era extraño. Pesado. Como si el lugar guardara algo imposible de explicar. Y entonces, la realidad comenzó a revelarse. Los sobrevivientes contaban lo que habían vivido. Historias difíciles de creer. Difíciles de procesar. Pero estaban ahí. Frente a ellos. Pruebas por todas partes. Objetos abandonados. Estructuras intactas. Señales claras de un sistema que había funcionado durante años. Muchos soldados no pudieron contener la reacción. Porque no estaban preparados para eso. Nadie lo estaba. Lo que encontraron superaba cualquier expectativa de la guerra. No era solo destrucción. Era algo más profundo. Más oscuro. Más organizado de lo que imaginaban. Y mientras algunos prisioneros eran finalmente liberados, la emoción no era solo alegría. Era confusión. Era dolor. Era incredulidad. Porque salir de ese lugar no significaba olvidar. Ni recuperar lo perdido. Muchos no tenían a dónde ir. No tenían familia. No tenían hogar. Solo tenían la memoria de lo que habían vivido. Y una verdad que ahora debía ser contada. Porque el mundo necesitaba saber. Necesitaba entender. Necesitaba enfrentar lo que había pasado durante la Segunda Guerra Mundial. Y aunque los campos habían sido liberados, la historia estaba lejos de terminar. En la última parte, vas a entender qué pasó después. Cómo el mundo reaccionó. Y por qué esta historia sigue siendo recordada hasta hoy. La guerra terminó, pero lo que quedó nunca desapareció. Cuando el mundo finalmente entendió lo que había ocurrido en lugares como Auschwitz, la reacción fue inmediata. Incredulidad. ¿Cómo algo así pudo pasar sin que todos lo supieran? ¿Cómo un sistema tan organizado funcionó durante tanto tiempo? Pero las pruebas estaban ahí. Y no se podían ignorar. Después de la caída del régimen de Adolf Hitler, comenzaron los juicios. Responsables fueron llevados ante la justicia. El mundo entero observaba. Por primera vez, se exponía la magnitud real de lo ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial. Testimonios. Documentos. Historias de sobrevivientes que revelaban cada detalle. Y dejaban claro algo. Esto no fue un accidente. No fue un error. Fue un sistema. Planificado. Ejecutado. Sostenido. Y eso es lo que lo hace tan perturbador. Pero en medio de todo eso, también surgió algo más. Memoria. La necesidad de no olvidar. De contar lo que pasó. De enseñar a las futuras generaciones. Porque olvidar sería permitir que algo así vuelva a repetirse. Hoy, esos lugares existen como recordatorio. Silenciosos, pero poderosos. Para que nadie diga que no sabía. Para que nadie repita los mismos errores. Y aunque han pasado décadas, la historia sigue viva. No solo en libros, sino en las voces de quienes sobrevivieron. Y en las lecciones que dejaron. Porque al final, esto no es solo una historia de guerra. Es una advertencia. De lo que puede pasar. Cuando el odio, el poder y el silencio se combinan. ¿Y ahora que sabes todo esto? La pregunta es inevitable. ¿Podría volver a ocurrir? Esa respuesta depende de todos nosotros.